Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a pasar a la lección de articulación del hombro y el codo. En esta figura observan la articulación glenohumeral, la articulación acromioclavicular y sus ligamentos. Entonces hoy día pasamos hombro y codo. Previamente debemos nosotros clasificar las articulaciones. Es clásica la clasificación en sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Las articulaciones sinartrósicas también se denominan articulaciones fibrosas o sin fibrosis. Esta palabra sin significa unión, fibrosis unido por tejido fibroso. Luego están las semimóviles, que son las articulaciones anfiartrósicas, que tienen dos géneros, cartilaginosas y sin condrosis. Y luego tenemos las articulaciones sinoviales, que son eminentemente móviles. Dentro de las sinartrosis vamos a tener las suturas, dentada, escamosa, esquindeles y armónica. La articulación de los dientes con los alvéolos se llama gónfosis y la sindesmosis es la articulación tibio-peronea inferior. Por lo tanto, la sinartrosis tiene tres géneros: suturas, gónfosis y sindesmosis. Las articulaciones semimóviles o anfiartrosis tenemos la sínfisis y las diartroanfiartrosis. De las articulaciones sinoviales tenemos la enartrosis, la condilia, la troclear, trocoide, artroidea y encilla de montar. Dos articulaciones no entran a esta clasificación y son la cisarcosis, es decir, la unión de un hueso a otro mediado por músculos, como ser la escápula con el tórax. Y la sinostosis es la soldadura de las suturas a nivel del cráneo. Una vez hecha esta clasificación, nosotros debemos seguir un orden en la descripción de las articulaciones. Primeramente tenemos que dar el nombre, el género, luego describir las superficies articulares y hablar de los medios de unión, cápsula, ligamentos, rodetos, meniscos, posteriormente inervación, irrigación y función. Pero lo más importante es la inervación y la función. Debemos nosotros hacer una definición de cápsula. Cápsula simplemente es el manguito fibroso que une dos superficies articulares. Ligamento es el engrosamiento de la cápsula que une dos segmentos articulares. El rodete es un labio que está en la periferia de la superficie articular y los meniscos son medios discos que se interponen entre dos superficies articulares. Aquí vamos a hablar en dos articulaciones que tienen meniscos. Aquí tenemos la cápsula es un manguito fibroso, los ligamentos son engrosamientos de la cápsula. Los rodetes, hemos indicado, es un labio que va a estar en la periferia de la superficie articular, como es el caso de la cavidad glenoidea que tiene un rodete. Y estos son los meniscos o medios discos. Empecemos entonces con las articulaciones del miembro superior. Una de las articulaciones es la articulación esternoclavicular. Esta articulación esternoclavicular para algunos autores es encilla de montar, es decir, es una articulación celar, porque las superficies articulares del extremo interno de la clavícula tienen una concavidad y una convexidad. De igual manera vamos a observar a nivel del esternón, por fuera de la escotadura yugular, encontramos la escotadura articular clavicular. El medio de unión es la cápsula, es una cápsula que se inserta en la periferia de la superficie articular, tanto de la clavícula como del esterno. Dentro de la cavidad podemos ver un menisco que va a separar las superficies articulares de la clavícula y del esterno. Aquí en esta otra vista del textil podemos ver el menisco que separa tanto al esternón como a la clavícula. Entonces esta articulación tiene muy escaso movimiento y va a estar inervado por las ramas supraclaviculares del plexo cervical superficial y algunos ramos procedentes del nervio del subclavio. Otra articulación es la articulación acromioclavicular.
Es una articulación plana. En sus superficies articulares, como podemos ver acá, están cortados en bisel. El del acromion es cortado a expensas de su cara superior y en cambio de la clavícula a expensas de su cara inferior. Por eso que la clavícula se luxa hacia arriba. Entonces las superficies articulares son dos superficies elípticas cortadas en bisel y los medios de unión van a ser la cápsula y va a estar reforzado por un ligamento que es el ligamento capsular y otro ligamento que le va a dejar el paso del músculo trapecio. Por lo tanto tenemos dos ligamentos de reforzamiento, el capsular y del músculo trapecio. En el interior de esta articulación también vamos a ver un menisco. Este menisco puede ser parcial, total, puede tener un orificio en la parte central. Algunos autores hablan de que existen dos espacios, menisco clavicular y menisco acromial. Aquí vemos un menisco completo que va a separar la cavidad interarticular. La inervación proviene del ramo supraacromial del plexo cervical superficial y del supraescapular. Como toda artrosis, simplemente tiene movimientos de deslizamiento. Entre la clavícula y la apófisis coracoides van a existir ciertos ligamentos denominados coracoclaviculares. De estos ligamentos coracoclaviculares, dos son los más importantes, como podemos ver en esta vista. El ligamento trapezoide, como se puede ver, tiene forma trapezoidal y se va a insertar en la porción horizontal de la apófisis coracoides y va a ascender hacia la parte anterior, es decir, hacia el borde anterior de la clavícula. Tiene una forma oblicua y por detrás, cerca del borde posterior del ligamento trapezoide, está el ligamento conoide, cuyo vértice se va a insertar entre la porción horizontal y vertical de la apófisis coracoides y va a ascender y su base se va a insertar en la proximidad del borde posterior, por supuesto en la cara inferior de la extremidad externa de la clavícula. Luego tenemos un ligamento coracoacromial que se va a insertar en el borde lateral de la porción horizontal de la apófisis coracoides y va a ir hasta el acromión. Estas fibras son resistentes y van a ir a formar una especie de cúpula de la articulación glenohumeral. Aparte de estos ligamentos, vamos a tener los ligamentos coracoclaviculares externos y coracoclaviculares internos. Uno es muy importante, el ligamento bicorne de Caldani, que se va a insertar desde la apófisis coracoides, va a ir al labio anterior del canal del subclavio en la clavícula y va a ir hasta la primera costilla. Por eso se denomina ligamento bicorne. Aparte de estos ligamentos, vamos a tener ligamentos, por ejemplo, el coracoideo o transversal superior, que va a formar un orificio en la escotadura coracoidea del borde superior de la escápula. Otro vamos a tener el transverso inferior, también es llamado espinoglenoideo. Estos dos orificios van a dar paso al nervio supraescapular. Aquí tenemos los ligamentos trapezoide y conoide, el ligamento coracoacromial. Esta es una vista del libro de Testi, ligamento trapezoide, conoide, el coracoacromial. Son ligamentos de reforzamiento entre la clavícula y el acromión de la escápula. Luego tenemos la articulación glenohumeral. Esta articulación glenohumeral es una articulación enartrósica, es decir, es una articulación esférica, tanto la superficie convexa y la concavidad. Esta articulación también se llama escápulo-humeral. La superficie articular va a estar dada por la glena escapular. Se denomina glena toda cavidad tapizada por cartílago, por lo tanto es una superficie articular. Pero esta glena, como hemos estudiado en osteología, no es completamente circunferencial, sino más bien es elíptica. En la parte superior se estrecha y en la parte inferior un poco más ancha. Va a tener una escotadura a su borde anterior y en la parte central vamos a ver el tubérculo glenoideo. Como está tapizado se va a denominar mancha glenoidea.
Entonces esta superficie no va a recibir completamente a la cabeza humeral y por lo tanto hay necesidad de ampliar esta concavidad y superficie articular a través del rodete o labrum, que es un labio que tiene tres caras, una cara adherente, una cara capsular y una cara articular que va a ampliar esa superficie y se va a insertar en la periferia de la superficie articular. Luego tenemos la superficie convexa, es un segmento de esfera, en el húmero es un tercio de esfera, que más o menos va a tener 25 milímetros de radio, es decir, 5 centímetros de diámetro. Y como dije, es un segmento de esfera en un tercio que está tapizado por cartílago hialino. Y va a tener, como ya hemos estudiado en osteología, un cuello anatómico muy estrecho seguido de dos tuberosidades, el troquín y el troquíter. Entonces, ¿cuáles son los medios de unión de esta articulación? Esta articulación va a tener, como toda sinovial, una cápsula. Aquí podemos ver la cápsula que está insertada en el cuello de la cavidad glenoidea y en el rodete. Y de ahí se va a extender hacia el cuello anatómico en el labio externo y va a descender alejándose del cuello anatómico unos 10 milímetros. En la parte inferior vamos a observar un pliegue de la cápsula de su pared interna que se llama el freno capsular. Entonces aquí vemos, esto es una vista del testículo y esto es un cadáver. Aquí está la cápsula que se inserta alrededor del cuello y de la cara capsular del rodete glenoideo. Y la parte del húmero a nivel del cuello anatómico y va a ir alejándose unos 10 milímetros del cuello anatómico. ¿Cuáles son los elementos que van a reforzar esta articulación? Esta articulación va a tener sus ligamentos propios, los glenohumerales, y un ligamento denominado coracohumeral. Este ligamento coracohumeral se va a insertar en el borde externo y en la base de la pubis coracoides y va a ir hacia la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor. Y al pasar por las tuberosidades va a formar el ligamento transverso del húmero. Los ligamentos propios de la articulación glenohumeral son el glenohumeral superior, el glenohumeral medio y el glenohumeral inferior. El glenohumeral superior se va a insertar en la parte superior de la cápsula y del cuello de la cavidad glenoidea y va a ir transversalmente por debajo del ligamento coracohumeral y se va a insertar en la parte superior de la tuberosidad menor o troquíter, por encima de la inserción del músculo subescapular. Luego tenemos el ligamento glenohumeral medio que se va a insertar en las proximidades de la parte superior, tanto de la cara capsular del rodete y del cuello. Va a descender oblicuamente hacia la parte inferior de la tuberosidad menor. Va a formar un espacio triangular o fosa oval de Weybrecht. El otro ligamento es el glenohumeral inferior que se va a insertar en la parte anterior, cerca a la escotadura de la cavidad glenoidea, en el cuello y en la cara capsular del rodete. Va a descender hacia el cuello quirúrgico. Estos dos fascículos, el glenohumeral medio y el glenohumeral inferior, forman otro espacio, el espacio o fosa fusiforme de Rouvieres. Entonces esta articulación va a tener tres ejes de acción. Una acción es separación y aproximación, extensión y flexión y rotación interna. La inervación de esta articulación va a provenir de los nervios supraescapular, que va a pasar por la escotadura coracoidea, por los nervios subescapular y el axilar. Especialmente el nervio axilar va a inervar esta articulación. Luego tenemos la articulación del codo. Esta articulación es una articulación troclear porque la tróclea humeral con la incisura cubital o cavidad sigmoidea mayor van a formar una articulación en bisagra o tróclea. Pero esta articulación del codo va a tener tres articulaciones a su vez. Una que hemos indicado que es la troclear,
es decir, la húmero cubital. La otra es la húmero radial, que es una condilia, para otros es esférica, y la articulación entre el cúbito y el radio, que es una trocoide. En conjunto, estas tres articulaciones van a formar una articulación troclear. ¿Cuáles son las superficies articulares? A nivel del húmero, en la epífisis distal del húmero, vamos a tener lo que los clásicos denominaban cóndilo. Para los clásicos era una superficie elíptica, pero actualmente se le ha cambiado el nombre a capítulo, quiere decir pequeña cabeza. Y esta pequeña cabeza, para los autores modernos, es una esfera. Por lo tanto, sería una articulación enartrósica entre el capítulo humeral y la glena radial, que es completamente esférica. Entonces, tenemos el cóndilo, la tróclea, separado por un canal cóndilo-troclear. La tróclea es una polea que tiene un labio externo y un labio interno. El labio interno es más prominente hacia adelante y hacia abajo, que van a estar separados por este canal, el canal troclear. La línea del canal no es completamente circular, es más bien espiroidea, por eso es algo inclinada. Cuando se extensiona el antebrazo se va a ir hacia afuera por esta forma inclinada u oblicua del canal. A los lados van a estar las tuberosidades, que son el epicóndilo medial o epitroclea, es mejor llamarlo epitroclea, y el epicóndilo lateral. En cambio, las superficies articulares distales van a estar formados por la incisura cubital. Esta incisura va a estar formado por el olecrano. El olecrano tiene una forma cuboidal cuya cara anterior va a mostrarnos una superficie articular que va a estar dividida por una cresta roma en dos superficies. La superficie interna es más amplia porque se corresponde con el labio interno de la tróclea, que es más prominente. Y va a estar continuada en la parte inferior con la cara superior de la apófisis coronoides, que también va a estar dividida por una cresta roma en dos porciones. De igual manera, la porción interna es mayor superficie, es decir, de mayor superficie por el labio interno de la tróclea. Esta cresta roma va a partir del pico del olecrano hasta el pico de la apófisis coronoides y va a dividir estas dos caras una ranura que va a separar el olecrano de la apófisis coronoides. La superficie articular del radio es la cúpula o la glena radial. Esta glena radial está tapizada de cartílago, al igual que todas las superficies articulares. Es un cartílago hialino y que tiene aproximadamente un diámetro de 20 a 22 milímetros que va a recibir al capítulo. Por lo tanto, esta superficie, esta glena, está tapizada de cartílago y va a tener una especie de reborde periférico que se va a continuar con la cara periférica del cilindro articular, que es la cabeza del radio. Luego vamos a tener la cápsula articular como medio de unión. Esta cápsula articular se va a insertar por encima de las dos fositas, la fosita supratroclear o coronoidea y la fosita supracondilia o radial, porque se aproxima a la cabeza del radio y aquí la apófisis coronoide. Por lo tanto, la inserción va a ser por encima de estas fositas, van a bordear el borde anterior tanto del epicóndilo lateral como del epicóndilo medial, van a ascender por detrás de los epicóndilos y van a insertarse en la parte media de la fosa olecraniana, como podemos ver. En cambio, en la parte inferior, la cápsula se va a insertar en el cuello del radio, por debajo unos milímetros del pico de la apófisis coronoides, y va a bordear el olecrano por la cara superior. La inserción lo va a hacer unos milímetros del pico del olecrano y va a descender hacia el cuello del radio. Como toda articulación va a tener reforzamientos. Un ligamento anterior, el colateral radial, el colateral cubital, el ligamento anular y el ligamento cuadrado de Denus. Por lo tanto, tiene
ligamento anterior, lateral interno, lateral externo, posterior e inferior. Esta articulación está inervada por los nervios musculocutáneo, mediano, radial y cubital. El ligamento anterior es un engrosamiento de la cápsula que va a partir de la porción superior de la fosa coronoidea hacia el ligamento anular del radio. Aquí podemos ver, es un fascículo oblicuo que rara vez lo podemos ver en el cadáver. Hay que imaginarse ver los ligamentos. Luego tenemos aquí en la parte posterior los ligamentos posteriores, que son el húmero olecraniano, que es oblicuo, que va a partir de las periferias de la fosa olecraniana hacia el olecrano. Vamos a tener fibras húmero-humerales transversas, fibras oblicuas húmero-olecranianas y algunas fibras verticales. Van a cubrir toda la fosa olecraniana. En esta parte superior vemos las bolsas serosas. Luego tenemos lo colateral radial, que va a tener 3 fascículos, un fascículo anterior, medio y posterior. Este es el epicóndilo lateral, que va a tener un borde anterior, un vértice y un borde posterior. El ligamento anterior va a insertarse en el borde anterior del epicóndilo y va a ir sus fibras oblicuamente hacia el cúbito y el ligamento anular. En el cúbito se va a insertar en la parte anterior de la incisura radial. Luego tenemos el ligamento colateral radial, el fascículo medio, que se va a insertar en las proximidades del vértice del epicóndilo lateral y van a descender hacia el cúbito a la parte posterior de la incisura radial. Y el tercer fascículo posterior se va a insertar en el borde posterior del epicóndilo lateral y va a ir a la cara externa del olecrano. En cambio, los ligamentos colaterales cubital también va a tener 3 fascículos, un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. De igual manera va a haber un borde anterior, el fascículo anterior se va a insertar en el borde anterior y va a descender de forma oblicua, es este, el 3, y va a ir hacia el ligamento anular y a la apófisis coronoides especialmente. Luego tenemos el ligamento medio, que es el 4, que va a estar cerca del vértice de la epitróclea o epicóndilo medial y va a descender hasta la base de la apófisis coronoides, hacia un tubérculo. Y el ligamento posterior, también llamado ligamento de Bardinet, que les van a preguntar, es un ligamento que se va a insertar en el borde posterior del epicóndilo medial o epitróclea y va a ir a la cara interna del olecrano. Luego tenemos el ligamento arqueado de Cooper, que es un ligamento que va a insertarse en el olecrano y en la base de la apófisis coronoides. Entonces es pregunta de examen el ligamento posterior de Bardinet y el ligamento arqueado de... Como dije anteriormente, van a estar inervados por los nervios musculocutáneo, mediano, radial y cubital. Por lo tanto, está ampliamente inervado. El ligamento inferior se denomina ligamento cuadrado de Denus. Este ligamento cuadrado de Denus va a tener 2 componentes. Un ligamento cuadrado propiamente que se va a insertar en el borde inferior de la incisura radial del cúbito y va a ir a sus fibras paralelas hacia el cuello del radio. El otro fascículo es el ligamento anular que va a rodear la cabeza radial formando la articulación trocoide y sus fibras son de forma anular que se van a insertar en cada extremo de la incisura radial. Anterior va a rodear hasta la posterior. En esta vista podemos ver completamente el ligamento anular. Por lo tanto, en la articulación del codo tiene ligamento anterior, colateral radial, colateral cubital posterior y este ligamento inferior que está formado por 2 componentes, el cuadrado de Denus y el ligamento anular. Entonces es importante hablar de los movimientos. Hemos indicado que la articulación del hombro es una enartrosis, por lo tanto tiene 3 movimientos, 3 ejes de movimiento. Si
tenemos en un eje transversal, vamos a tener la extensión y la flexión. La flexión aproximadamente tiene entre 150 y 70 grados. Podemos elevar el miembro superior hasta estos grados. Hacia atrás la extensión va a ir 40 grados. Luego tenemos la separación o abducción. Esta separación o abducción tiene 3 movimientos. Uno que va a ir hasta 90 grados, a esto llamamos saludo olímpico, es decir, ponemos el miembro superior en forma horizontal. Luego en un segundo posición va a estar hasta 140 y luego hasta 180. La aducción puede estar por delante del cuerpo hasta 20 y 40 grados. Luego tenemos la rotación, que es la rotación interna y la rotación externa, aproximadamente entre 40 y 50 grados. Estos datos tienen que recopilar del libro de Zubier para cualquier pregunta que les hagan los docentes. Generalmente yo no pregunto mucho grados de flexión, extensión, aducción, abducción, porque varía entre libro y libro. Pero el Zubier es nuestro libro oficial y del cual debemos nosotros regirnos. Muchísimas gracias. La próxima clase es articulación 2 de la mano